Bueno, antes de cederle las palabras a nuestro docente de lujo que nos acompaña en la jornada de hoy, voy a hacer una referencia sintética a algunos de sus antecedentes más relevantes. El doctor Ariza es juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, en la Sala Primera, es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Rosario, es profesor titular de la materia Derecho de los Contratos y de la materia Derecho del Consumidor, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es codirector de la carrera de doctorado, también de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, es expresidente de la FAM, como ya les adelantaba el doctor Muñoz, y que la FAM, para aquellos que no estén en tema, es la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial, y a su vez es expresidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe, como también les fuera adelantado. Además, podemos destacar que es docente permanente en carreras de posgrados y en maestrías de las universidades, tanto la Nacional de Rosario como de otras universidades a lo largo del país. Y como estarán todos al tanto, muchos hemos estudiado y seguimos estudiando de numerosos artículos de doctrina, libros, partes de libros, sobre distintas áreas que aborda el doctor, como derecho civil, contratos civiles y comerciales, responsabilidad civil, derecho del consumidor y organización, funcionamiento y garantías de la función judicial, entre otras tantas áreas que hemos tenido el lujo de leerlo. Doctor Ariza, sin más introducción, te cedo la palabra. Bueno, qué lindo escucharlos a todos, a Liana, a Gerardo y a Fabián. Y quiero expresarles que la verdad que para mí es un gusto estar esta tarde, porque queremos la actividad que se realiza en el centro. Hemos visto desarrollarse este centro de capacitación a lo largo del tiempo y nos sentimos como una parte de la labor que hacemos todos los días en el ámbito de la función judicial. Y ver que precisamente se trata de un curso que convoca a tantas presencias conocidas como hay esta tarde y algunas que me quedarán seguramente por tratar a lo largo del curso o cuando ustedes quieran, me produce muchísima alegría. Estoy viendo que están como asistentes, colegas de la función jurisdiccional, colegas del ámbito académico, que son sumamente respetadas por su trabajo, así que la verdad que para mí es una alegría que cada año se abra esta especie de foro que constituye el curso anual de magistratura, porque entiendo que las discusiones y los enfoques y los saberes que nos convocan no pertenecen a una rama tradicional del derecho, sino que todas compiten por ofrecer enfoques, pero ninguna puede decir que es la que tiene como sede permanente el reflexionar sobre los alcances y las problemáticas que hacen a la magistratura y a la función judicial. Vemos que hay, desde luego, ramas que tienen contenidos definitorios para lo que es la función que nosotros hoy empezamos a recorrer de una manera más sistematizada. Es el caso del derecho constitucional, por supuesto, el procesal, el campo de los derechos humanos, y podremos encontrar la teoría general del derecho, por supuesto que la filosofía del derecho, pero la verdad que lo que compone al quehacer cotidiano en la gestión de la conflictividad de una sociedad es mucho más diverso que lo que puede ser el aporte estructurado, disciplinar desde una rama del conocimiento. Quizá todos esos avances que hemos podido lograr en la combinación de los saberes que aportó la teoría de la complejidad en materia de conocimiento, sobre todo se dan en el ámbito de la función jurisdiccional. Es un ámbito en el que a fuerza de golpes aprendemos
a mirar los conocimientos establecidos con mucha humildad, porque sabemos que la dinámica de la evolución del sistema jurídico y de la sociedad nos va a obligar enseguida a cambiar esos conceptos y esas prácticas que teníamos por establecidas. Estamos en una modificación permanente de aquello que delimitamos como campo de lo judicial y también como prioridades, como objetivos, como destrezas necesarias. Es un conjunto de habilidades, de saberes, de valores que están de por medio, que suelen presentar un carácter bastante convulsivo y también de agitación de ideas. No solo por los contextos locales, por lo que tiene que ver con las coyunturas políticas, por las circunstancias socioeconómicas que influyen y mucho, sino porque, por definición, el rol de las justicias para las sociedades es un rol fundamental, un rol llamado a aportar calidad de vida, pacificación, cooperación, esencial para la organización de las sociedades, garante último de derechos básicos de la persona, y por eso solo ese rol y las facetas que lo componen nunca puede ser estable, sino que va a estar sujeto a la dinámica y a las tensiones de la evolución de las sociedades. Y así estamos, entonces, dando pequeños pasos hacia adelante, algunos hacia atrás, repensando y sobre todo dialogando constantemente, intercambiando ideas y también fijando posiciones. Este es un punto que me parece que hoy vamos a tratar de señalar cuáles son esas marcas que se han dado a lo largo de estos últimos años respecto de algunos temas que podemos considerar básicos, y las vamos a tomar como referencia. Mi aspiración es que todas ustedes, todos ustedes, hoy asistentes, salgan con alguna posibilidad de dar un paso adelante en estos temas que van a recorrer. Primero con motivación, con el deseo de decir, pero sobre esto me gusta tener un punto de vista. Y consecuentemente también tener los elementos de referencia que pueden servir para ir forjando un criterio, para ir expresando el que se tiene, ponerlo a prueba y contraponerlo con lo que son los momentos más críticos que atravesamos en los sistemas judiciales, y tener una mirada panorámica que entonces, valiéndonos de esos elementos de criterio, nos permitan seguir avanzando, abordando los novedosos y sobre todo lo que era un poco el sentido de este encuentro, que eran los desafíos o los perfiles actuales que conforman la agenda de los espacios judiciales. Yo lo escuchaba a Gerardo con mucho interés, y en la descripción de los contenidos de las reuniones futuras diría que está planteado todo lo que yo puedo expresar en el día de hoy, nada más que los profesores que vengan a desarrollar cada uno de esos temas lo van a hacer mejor que lo que hoy podemos anticipar, de modo tal que yo no creo, primero, que esté en condiciones sobre estos temas, ni tampoco que vaya a hacer lo que pueda lograr esta tarde, que sería dar una conferencia. La verdad que no lo creo. Así que vamos a plantear alguna especie de diálogo, por lo menos de invitación al diálogo. Y me parecía que en ese trayecto, antes que venir a contarles a ustedes contenidos específicos, me parecía bueno empezar desde la óptica de la problematización. Y ahí sí que tuve que ser un poco breve, o por lo menos intentar
ser realista respecto del tiempo con el que contamos, y se me ocurrió plantear entonces algunos interrogantes que tienen la particularidad de que son los que me parecieron a mí interrogantes principales, pero la verdad es que podemos ir dándole formas en conjunto a los que ustedes traen, y también a la posibilidad de que hay una manera distinta de formular estos interrogantes. Son interrogantes que van a ser pistas, si ustedes quieren, enfoques para ver cada uno de los temas que hacen a este contenido, a esta suerte de estado de cosas que tenemos en los sistemas judiciales, que son entonces diversos, tensionados, afectados por las presiones, las incidencias, se muestran realmente más que como una unidad, como una idea de un sector del Estado simplificable, son más que nada como una composición de un rompecabezas móvil, si ustedes quieren, como una pintura del cubismo, en la que podemos percibir lo que es esa realidad ideal, pero en el fondo nos encontramos con que esa realidad ideal la tenemos que imaginar a través de una figura que aparece bastante descompuesta, porque así la sociedad se presenta trayendo sus conflictos y haciendo de los poderes judiciales un espacio del Estado fundamental para recibir esos criterios, definir cuáles son esos criterios conforme a los cuales tienen que agregarse elementos al sistema normativo para hacerlo evolucionar. Hay entonces un punto de partida que voy a compartir con ustedes, que es el de estos interrogantes. Se me ocurría, a ver si logro hacerlo, se me ocurría que podíamos mencionar cuáles son estas preguntas que yo les propongo, que rápidamente vayamos intentando ver qué contenido pueden tener como aproximaciones de respuesta. Por un lado, ¿cómo impactan el contexto económico y social en la tarea cotidiana de juezas, jueces y demás integrantes de la función judicial? ¿Inciden también los cambios culturales? ¿Cómo nos manejamos frente a toda esta realidad cambiante? Después, plantearnos lo que sería una especie ya de etnografía, tener algunas referencias, algunas marcas topográficas en los territorios, que no solo son en los territorios, también son en las concepciones. ¿Cuál es el panorama cuando se habla de justicias en nuestro país? ¿Quiénes son los actores relacionados con la agenda judicial? A ver qué, cuando nosotros hablamos del sistema de justicia, bueno, ¿de quiénes estamos hablando? Estos actores, ¿con qué ideas vienen a la mesa de discusión? ¿Cuál es la mirada de la sociedad y de la opinión pública sobre el papel y el desenvolvimiento de la justicia? ¿Son contextos que condicionan la labor diaria? ¿Qué estrategias son posibles para reflejar un acercamiento? Un acercamiento a la sociedad, a la opinión pública, a los sectores que expresan sus opiniones sobre el desenvolvimiento judicial. ¿Qué lugar tiene la ética judicial en una visión estratégica de la organización? ¿Es la independencia judicial un factor determinante de la calidad de nuestros sistemas? ¿Cuáles son sus índices? ¿Cuáles son los factores que inciden negativamente? ¿Cómo operan los cambios de la gestión judicial en el desenvolvimiento cotidiano? Y por último, para redondear este número virtuoso que parecía el de 7 preguntas, ¿cuál es el horizonte de las justicias en una sociedad democrática e inclusiva? Ustedes verán, son siete planteos,
que los podríamos transformar en 14 o en 21, están formulados así como para que nosotros podamos ir tratando de componer algunas respuestas, y en especial creo que sería muy importante también, de algún modo, que ustedes se planteen cómo elaborarían estas preguntas sobre la justicia, el armado de las partes de este rompecabezas que vamos a tratar de llenar hoy. Como verán, en mucho está resumido, anticipado el contenido del curso, de modo tal que vamos a tratar de focalizar en aquellas partes que no se reiteran, pero en lo que hacía al perfil actual de los sistemas judiciales, intentábamos presentar una síntesis de cómo estamos en cada uno de estos temas, que después ustedes con toda seguridad van a profundizar en las reuniones que vienen. Bueno, vamos a ubicarnos entonces en el primero de estos interrogantes, y vamos a tratar de mostrarlo para recordar cuál era, para tenerlo allí a la vista. ¿Cómo impactan el contexto económico y social en la tarea cotidiana de las juezas y jueces y demás integrantes de la función judicial? ¿Inciden también los cambios culturales? Me parece que acá empezamos en un terreno en el que destacamos algo que ya puede constituir un lugar común, que es el papel preponderante que la regulación del sistema jurídico en cada una de sus áreas ha asignado a la función judicial. Estamos cambiando ya en un pleno proceso de asentamiento de la nueva legislación del derecho privado a través del Código Civil y Comercial. Y es conocida por todas y por todos nosotros que lo que la regulación legal hoy en día pretende es la fijación de reglas que necesariamente vienen a ser complementadas por la labor, por el escalón concreto de la solución de los conflictos, la regla del caso. Sabemos que esta recodificación, que fue el Código Civil y Comercial, se apoya en una confianza de que varias partes del sistema van a ser completadas por quienes tenemos que resolver esos conflictos. Y varios aspectos también relevantes de la dinámica negocial, de las relaciones de familia, etcétera, quedan relevados como cuestiones de criterio a situaciones que tenemos que resolver y completar valorativamente. Digamos como ejemplo que sigue teniendo profunda importancia, un criterio abierto, indeterminado, que ya regía en el derecho privado clásico, como era ese parámetro de control de los actos jurídicos y, por supuesto, también de algunas finalidades que persiguen los particulares, de que sus conductas se armonicen con lo que se entiende por moral y buenas costumbres. Nosotros somos quienes tenemos que ir estableciendo esas pautas que van a indicar que algún tipo de acuerdo, algún tipo de conducta se coloca en pugna con este concepto abierto e indeterminado. Y si nosotros, para hacer eso, tomásemos los libros de los que hemos estudiado, nos vamos a encontrar con que esas creencias que conforman un poco el sustento ético de una sociedad han sufrido, han experimentado modificaciones que nosotros damos por válidas, por sólidas, con lo cual esa labor de aplicar estos conceptos indeterminados en algo que tiene
muchísima importancia para la sociedad, ver justamente cuáles son esos núcleos éticos que han recibido modificaciones en los últimos años que son importantísimas. ¿Cómo los actualizamos? Es una tarea abierta, y es una tarea que cuando vemos incluso los componentes de moral entendida en el sentido sexual de esa vertiente clásica, hoy en día no tendrían cabida aquellas cosas que veíamos como ejemplo contenido en los libros de que nosotros estudiamos. Y sin embargo hay una cantidad de desafíos por las modificaciones que se producen socialmente, que nos tienen precisamente como actores a la hora de fijar esa actualización ética en las relaciones jurídico-privadas. Una tarea que no aparece como sencilla. Tenemos también algo que ha implicado una transformación muy fuerte respecto del rol de la justicia y en particular de quienes tienen que decidir los conflictos, que son algunas transformaciones que se han dado a nivel axiológico en el ordenamiento jurídico, y que es el lugar preponderante que tienen los derechos humanos en la composición de los conflictos individuales. Los derechos humanos han pasado a ocupar un lugar de jerarquía, tanto constitucionalmente como en los subsistemas que conforman el sistema en su totalidad. En el caso del derecho privado, el Código Civil y Comercial, en sus primeras disposiciones, fija este anclaje en los derechos humanos. Y esto fue también perfilando una concepción distinta de lo que es el modo de operar con el derecho bajo la denominación de neoconstitucionalismo. No es que sea una expresión sencilla de encapsular, incluso metodológicamente, pero es claro que se conciba lo que fuere dentro de las opciones de escuelas neoconstitucionalistas, es muy claro que esos principios de contenido axiológico que son los derechos humanos, que los jueces tenemos que garantizar y hacer efectivos, nos colocan en un rol totalmente diferente de lo que tiempo atrás eran los razonamientos aplicativos cuando nos limitábamos a resolver los conflictos supuestamente con la ley. Y eso ha producido un efecto bastante variado. Por un lado, que nosotros cambiemos también la metodología de nuestro quehacer. Nosotros, al hacer funcionar el sistema jurídico, estamos un poco descolocados porque forma parte de nuestra tarea un rol que en muy buena medida también es elaborador de normas. ¿Hasta dónde se hacen efectivos estos derechos humanos cuando no están asignadas las consecuencias, sino que son los sistemas judiciales los que determinan los modos de garantía del derecho a la vivienda, del derecho a la salud, de la preservación del medio ambiente? Y allí entonces empiezan a producirse otro tipo de fricciones, algunas de ellas que dan lugar a conflictos de tipo político muy, muy serios, cuando el Poder Judicial le fija la agenda a los demás poderes del Estado, en particular a los poderes ejecutivos, diciendo que se deben garantizar los derechos humanos de determinada manera. Quiere decir que miramos un poco casi desde una mirada de perspectiva el sistema jurídico, vemos que se ha transformado y que le ha quedado a los sistemas judiciales un rol de protagonismo. Los cambios culturales, por supuesto, que también inciden en toda esta perspectiva que tendremos que ir viendo cómo se equilibra. Acá hay un importantísimo factor de cambio y un protagonismo de los sistemas que no se corresponde con la posibilidad que muchas veces tienen los sistemas judiciales de dar esta respuesta sobre la que la sociedad tiene una expectativa de que se ponga la última palabra. Hay dentro de los materiales para considerar un artículo de un colega de la sala
que es el doctor Juan Pablo Cifré, que hace un análisis de este impacto en los sistemas jurídicos del neoconstitucionalismo, que lo vamos a compartir con ustedes. Yo enseguida les voy a dejar el lugar donde bajar el material, también Liana se los va a facilitar, pero van a encontrarse ustedes con este artículo que les va a permitir establecer algunas referencias sobre esta modificación en la metodología de operar y de la expectativa que la sociedad tiene sobre lo que nosotros hacemos. Estamos allí en un contexto de cambios que se dan, que incluso, ustedes lo advierten, este carácter dominante de los derechos humanos en el sistema jurídico ha sido generador de nuevas ramas. Algunas ya están positivizadas, como el derecho del consumidor, el medio ambiente, pero tenemos otras, como el derecho de la ancianidad, la educación, que están también en vías de cambio, en vías de desenvolvimiento, y que claramente nos van a colocar frente a la necesidad de nuevas adaptaciones, no solo de tipo metodológico. Vamos a ver cuál era el segundo interrogante. Allá ya tenemos un punto de referencia casi interno. Esto es lo que hacemos todos los días y hacemos una reflexión sobre nuestra propia práctica y también sobre lo que acontece en el concierto de los demás estamentos del Estado cuando nosotros vemos modificado este rol por vía de esta constitucionalización de los derechos humanos. Veamos ahora cuál era el segundo interrogante. Voy a ver si puedo compartir la pantalla, que no estoy pudiendo, no sé por qué. Bueno, vamos a leerlo, por lo menos. ¿Cuál es el panorama cuando se habla de justicias en nuestro país? ¿Quiénes son los actores relacionados con la agenda judicial? Este es un aspecto que me interesaba mostrar porque a veces tenemos una visión simplificada y en verdad tenemos que partir reconociendo la complejidad del campo judicial como para poder entender muchas de las tensiones y del conjunto de perspectivas que se dan. Yo no lo estaba haciendo bien, la compartirá. Ahora sí, ahí está. ¿Cuál es el panorama cuando se habla de justicias en nuestro país? ¿Quiénes son los actores relacionados con la agenda judicial? Nosotros tenemos justicias quizá desde un punto de vista práctico, la primera división, el primer reconocimiento de territorios que tenemos que destacar es la diversidad de manifestaciones que en general tienen los sistemas judiciales. Una cosa es decirlo superficialmente, pero hay que constatar la densidad que tiene la diferencia de los sistemas judiciales a lo largo y ancho del país. Nos encontramos con que nuestro sistema federal, por supuesto que establece estructuras en cada una de las provincias, y también, como consecuencia de que el Estado nacional garantiza un sistema judicial federal, tenemos también en las mismas provincias una justicia con competencia en determinada materia. Pero también tenemos allí una suerte de mixtura de una estructura judicial con competencia ordinaria que tiene un asiento por razones históricas, como la justicia ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde conviven una justicia local de Ciudad Autónoma y donde convive la justicia nacional con competencia ordinaria, que bueno, hay también allí un motivo en este momento de tensión respecto de qué va a pasar con esa justicia nacional ordinaria si se traspasa, en qué términos, a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este sería un mapa
como mapa es muy complejo. Las justicias provinciales afrontan aproximadamente el 90% de la demanda de servicio de justicia de la ciudadanía, en cantidad de causas, en especificidad. Es la justicia de proximidad, es la respuesta que desde la gestión de los conflictos se da a la sociedad en cada uno de los rincones de las ciudades, de las localidades del país, esparcida en todos sus roles. Tribunales, defensorías, fiscalías, departamentos de equipos interdisciplinarios, todo lo que hace a los modos con que las provincias se estructuran sus sistemas judiciales está esparcido por todo el país, con diferencias idiosincráticas, culturales, de recursos económicos. No se puede decir que ese sea un mapa parejo. Es un mapa que trasunta desigualdades muy importantes. En los espacios judiciales provinciales, una de las características más sobresalientes es la diferenciación de recursos y también de asignaciones presupuestarias con los que se da el desenvolvimiento de esta tarea. Ese es un espacio que se lo reconoce como problemático. Hay provincias con menos recursos que evidentemente no le garantizan a la ciudadanía una respuesta homogénea con lo que se pueden encontrar ciudadanas y ciudadanos en lugares distintos del país. Eso constituye, la verdad, que un aspecto prioritario a destacar, estas diferencias que se dan en este plano del tipo de recursos y de incluso también de incorporación de recursos humanos y por supuesto también tecnológicos. Tenemos que esas diversificaciones hacen que muchas veces, y por la razón de la estructura de medios, se hable de un modo simplificado de la justicia o de los jueces, sin entrar en una consideración de la tarea que se desenvuelve en muchos lugares del país, en la mayor parte con, bueno, calidades de respuesta que merecen ser tomadas en cuenta. Pero nosotros sabemos que en general las cuestiones de la agenda judicial tienen que ver con conflictos que se plantean en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los medios locales suelen reflejar un poco más las realidades de las provincias. Pero es interesante saber que toda esta diversidad tiene vista en su conjunto problemas que se pueden tomar como rasgos comunes y que a veces cuando se plantea la necesidad de una reforma, bueno, hay que ver qué es lo que se reforma, cómo se mejoraría, qué tipo de respuestas, partiendo de este diagnóstico, de esta mirada, de esta fotografía que tiene tantos sectores. Por ende, nosotros nos encontramos con que las justicias provinciales están nucleadas a partir de poderes judiciales, los superiores tribunales de justicia, las cortes provinciales son un actor definitorio, son las cabezas de poderes en cada una de las provincias, y después las juezas, jueces, funcionarios y funcionarias en toda su diversidad en cada uno de estos ámbitos, conforman a veces nucleamientos que son las asociaciones, que son un grupo de colegios o asociaciones que tienen a los operadores y operadoras judiciales también aportando sus ideas en pos de todo lo concerniente al desenvolvimiento de estos espacios. La búsqueda de perspectivas de conjunto ante estas diversidades se da en algunos ámbitos. En el caso de los superiores tribunales y de las cortes, hay una entidad que se llama Junta Superior de Tribunales y Cortes de Justicia, JUFEJUS, Junta Federal,
que, bueno, tiene una estructura que busca darle coherencia a las políticas judiciales que cada poder judicial lleva adelante en sus provincias. Digo coherencia no porque les establezca una norma a cada una de las cortes, sino porque lo que hace Jufejus es poner en común todas esas diversidades y buscar líneas de mejoramiento para la definición de esas políticas, como planes estratégicos anuales y distintos criterios. Y sobre todo hay una política muy relevante que lleva Jufejus, que tiene que ver con esta actividad que estamos haciendo nosotros esta tarde. Esta actividad de encuentro, de diálogo, que es la organización y la coordinación de los centros de capacitación judiciales, a través de un instituto de Jufejus que se llama Reflejar y que se encarga precisamente de poner en contacto a todos los centros de capacitación, de modo tal de lograr propuestas de formación que son retroalimentadas por cada uno de los espacios de formación que tienen los poderes judiciales. Los jueces, las juezas, los funcionarios, las funcionarias también de cada provincia se nuclean en ese espacio que se mencionaba desde hace un rato, que es la Federación Argentina de la Magistratura, un espacio que permite que se intenten buscar las líneas comunes a todo el espacio de las justicias provinciales. Ahí tenemos un actor en temas de justicia, que es la Federación, que toma posición frente a los temas que interesan o que considera que le conciernen. Ahí van a ver ustedes un documento que me pareció interesante que ustedes lo puedan mirar. A lo mejor es un poco extenso, pero que es la intervención que tuvo la Federación Argentina de la Magistratura en el consejo creado por el presidente de la Nación para establecer algunos puntos sobre la reforma de la justicia en materia de Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura, Ministerio Público y juicio por jurados. Allí, los integrantes de los sistemas judiciales provinciales emitieron determinadas conclusiones. Por eso, ese documento, que ustedes lo tienen a disposición, ahora voy a dejar en el chat el acceso a ese espacio donde están todos estos documentos. Si ustedes quieren una síntesis, me parece que les permite tener de manera rápida un vademecum de cuáles han sido las posiciones más recientes que los espacios judiciales adoptaron respecto a estos temas que suelen presentarse de manera muy, ya diría, acalorada en las discusiones de los sectores políticos. Allí, en base a la experiencia recogida de varios años de labor, de elaborar, de reflexionar sobre qué puntos pueden ser objeto de mejoramiento y cuáles, en cambio, aparecen, sobre todo incididos por intereses políticos, pueden encontrar ustedes algunos criterios de referencia. No quiere decir que los tengan que compartir, pero ustedes pueden saber qué dice la justicia, qué han dicho algunos espacios de la justicia sobre estos temas que están dando vueltas, sobre la Corte Nacional, sobre el Ministerio Público, sobre el Consejo de la Magistratura, que es algo que sobre todo hoy en día está en ebullición, por decirlo suavemente. Hemos partido de las provincias, diferenciamos el orden federal, hablamos de las cortes provinciales, de la entidad que las nuclea, de la entidad que nuclea a los colegios y asociaciones provinciales. Tenemos la Corte Nacional. La Corte Nacional la podemos ver en una doble instancia. En la instancia de última instancia de control constitucional a nivel nacional, en su rol jurisdiccional, y también en su rol de cabeza de última garantía nacional en el sistema de derechos humanos.
pero también como el órgano que nuclea también a las justicias provinciales en la medida en que las decisiones de los superiores tribunales y de las Cortes son revisadas por la Corte Nacional. Pero la Corte también ha desarrollado tiempo atrás algunas líneas que llevaron al planteo y al reconocimiento de la existencia de ciertas políticas de Estado judiciales. Esto fue un cambio que se dio sobre todo a partir del desarrollo de las que fueron denominadas como conferencias nacionales de jueces. Esas conferencias nacionales de jueces fueron muy relevantes porque van a encontrar ustedes allí la agenda que la Corte propuso que se trate como temas de discusión. Muchos temas, pese a que se los trataron, no se concretaron en modificaciones, otros permitieron avances, pero sobre todo permitieron que estos dos espacios que aparecían como muy diferenciados, que era el nacional y federal por un lado, y el de las justicias provinciales por otros, se comuniquen y produzcan posiciones y análisis en común. Por eso esas conclusiones de las conferencias nacionales de jueces siguen siendo relevantes y ustedes las tienen, las que se publicaron en un pequeño librito, las tienen disponibles entre el material que va a quedar hoy. Es muy factible que si ustedes ven un tema que les interesa sobre funcionamiento de los sistemas, es muy factible que esté tratado en estas conferencias nacionales de jueces. Y se termina acá el panorama de los sujetos que aportan visiones o que se interesan por el funcionamiento de los sistemas de justicia. No, claro que no. Tendríamos muchos actores por enumerar, pero vemos que hay un colectivo prioritario en todo lo que refiere al funcionamiento, a la conformación, a las reformas, que es precisamente el de las abogadas y el de los abogados, el de las y los profesionales del derecho, el de la abogacía organizada a través de los colegios de abogados en sus distintas localidades y también a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados. No podemos entender los sistemas judiciales sin la consideración de los puntos de vista de quienes cotidianamente son el vehículo del acceso a los casos, a los planteos, para que desde los sistemas judiciales podamos dar las respuestas. Hay documentos muy importantes, hay puntos de vista, hay discusiones en donde las visiones aisladas de quienes conforman los sistemas de justicia forzosamente son parciales y no son tomados en cuenta todos los actores. Podríamos decir muchas cosas sobre estos actores que son abogadas y abogados y sobre todo que son un poco quienes toman también la temperatura de cómo van funcionando los sistemas, pues son usuarios directos del servicio de justicia y su punto de vista, por más que a veces sea acalorado, por más que esté afectado por una cantidad de coyunturas que se han volcado para un poco tornar más complejo el ejercicio profesional, son puntos de vista imprescindibles. Nunca se puede medir el modo de funcionamiento, la calidad, la eficiencia de un sistema si no se toma en cuenta el punto de vista de sus principales usuarios, que por supuesto en muchos casos son las partes, pero de manera directa son los profesionales del derecho quienes conforman esa mirada necesaria y esa parte en las discusiones de cómo se desenvuelve la calidad de respuesta de la gestión de los conflictos. Después hay muchos otros interesados que son organizaciones que se ocupan de la mirada del funcionamiento de los sistemas. Se ocupan exclusivamente organizaciones no gubernamentales que
que las hay y muchas, y con mucha producción también de cómo realizar reformas, tener en cuenta aspectos que la justicia puede no estar considerando, cómo mejorar inconvenientes que se van produciendo. Por eso el panorama de los actores es muy variado, los enfoques también lo son muy diversos, y por supuesto que hay colectivos sociales que necesariamente reclaman también a los sistemas judiciales que sean escuchados y que los sistemas judiciales se adapten a parte de sus necesidades. Por poner un ejemplo, los colectivos de comunidades originarias que muestran la diferencia de parámetros culturales con que están estructurados a veces los sistemas judiciales, que no toman en cuenta las diferencias culturales y de acceso de estas comunidades originarias. Acá se han dado en las provincias que mayor componente poblacional de comunidades originarias tienen pasos que son muy interesantes, y también se han dado fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han marcado en qué medida hay sistemas judiciales que no han garantizado el respeto a esa diversidad cultural. Allí, con todos estos actores, se conforman las discusiones, las perspectivas también, y bueno, se dan precisamente los diagnósticos. Vamos a pasar ahora a la tercera pregunta que nos planteábamos, ¿no? ¿Cuál es la mirada de la sociedad y de la opinión pública sobre el papel y el desenvolvimiento de la justicia? ¿Son contextos que condicionan la labor diaria? ¿Qué estrategias son posibles para reflejar o posibilitar un acercamiento? Este es un tema que evidentemente resulta prioritario, que son los niveles de desconfianza social respecto de los sistemas judiciales. ¿Y cuáles son las causas de esos niveles de desconfianza o de crítica? Y después nos encontramos con que también en muchas ocasiones se plantean contextos de crítica frente a desenvolvimientos o casos resonantes que se puedan dar. Desde el enfoque de la labor judicial en cada uno de los sistemas y en las distintas partes del sistema, tenemos que partir de la base de que todos quienes integramos los sistemas judiciales estamos sometidos a la crítica pública. Este es el punto de arranque. La sociedad, por supuesto, que tiene garantizado constitucionalmente el derecho a opinar sobre el funcionamiento, a opinar, a proponer, a manifestarse sobre el funcionamiento de los sistemas judiciales. También existen, por supuesto, algunas referencias que es conveniente tomar en cuenta cuando esto proviene ya de otros órganos del Estado. Entonces allí las situaciones cambian, pueden tener esto otras connotaciones. Pero lo que nosotros tenemos que asumir es que muchas veces todas estas manifestaciones de descontento con el desempeño de la labor judicial, lo primero que hay que hacer es que hay que escucharlas, hay que poder desarmarlas, poder evitar las simplificaciones. Y a partir de ahí hay que tomar en cuenta que esas críticas o esos contextos de opinión pública adversa son una circunstancia que quien está en un sistema judicial, quien está a cargo de la toma de decisiones, tiene que saber también sobrellevar, tiene que estar preparado para un contexto social adverso frente a un conflicto que tenga que asumir. Sabemos también que el rol de los sistemas judiciales es un rol contramayoritario y que la
garantía y efectivización de los derechos humanos a veces supone opiniones sociales que se manifiestan en contra, sobre todo en los casos de alarma social, que determinan que quien tiene que tomar a cargo esa decisión enfrente un contexto de críticas o un contexto basado en lo que es un sentimiento establecido socialmente de que la decisión tenía que ir en otro sentido. Aquí también estas son situaciones que hay que saber sobrellevar y que se han dado frecuentemente a lo largo de los años que hemos tenido en la pandemia. Distintas decisiones judiciales que fueron afrontadas, a veces desde un enfoque político, otras, bueno, sobre la base de un enfoque mediático que por ahí analizaba con fundamento razones para una crítica, y muchas otras determinaban algunas generalizaciones. ¿Cuáles son, frente a estos contextos de opinión pública adversa? Hay una cantidad de líneas de acción que se proponen, se analizan, se llevan adelante de los sectores judiciales para restablecer ese lazo indispensable de confianza que se necesita con la ciudadanía, esa proximidad, y por supuesto que podríamos hablar largamente de esas acciones. Lo que hay que saber es que hay que reconocer este estado de desconfianza, medir esos índices, buscar las causas, saber que hay que actuar también frente a eso, desde el asociacionismo, desde los poderes judiciales, cada uno de su sector. Y una de las líneas de trabajo que más se vienen explorando y que más corresponde también poner dentro de las prioridades es lo que tiene que ver con la comunicación y los modos de desenvolvimiento de los poderes judiciales a la hora de comunicar a la sociedad. Esto no quiere decir que sea el propio juez que está en el proceso el que tenga que salir a hablar o a convencer de las decisiones que toma, ¿no? Porque ahí hay también muchas veces principios procesales en juego. El juez no puede prejuzgar, tampoco puede aparecer como parcial respecto de la declaración que pueda dar cuando el proceso no ha terminado, pero sí que tienen que existir políticas comunicativas. Atañe al rol de los sistemas judiciales. Uno dice, yo creí que me iba a interiorizar de todos estos problemas jurídicos que tratamos en la primera pregunta y ya bastaba, ya si lograba zafar de todos estos cambios en los que el sistema jurídico me pone, bueno, voy a navegar bien. No, hay actores complejos, hay opiniones jurídicas adversas y hay que salir en muchos casos a confrontar puntos de vista en el plano comunicativo con la sociedad. Porque la sociedad no tiene por qué enterarse lo que pasa dentro de los edificios de tribunales, sino que somos los operadores judiciales los que tenemos que facilitar ese conocimiento. Lo que hacemos tiene que ver con la actividad pública, y por eso los modos de comunicación conciernen también a nuestra tarea. Que la ciudadanía pueda tener elementos de juicio claro para ver si esas opiniones y esos índices de desconfianza que surgen de acuerdo a las estadísticas son fundados o no. Suele ocurrir que las personas que han tenido experiencias propias en el ámbito de la estructura judicial en casos, en muchos, es un índice muy importante de casos en los que su opinión resulta conforme. Por eso, cuando vemos esos índices, a veces es interesante discernir si las personas encuestadas han tenido alguna experiencia propia en el desenvolvimiento judicial o eso forma parte, a lo mejor, de alguna tendencia informativa a la que, bueno, los encuestados adhieren sobre la base de elementos de juicio que puedan no ser completos. Pero ese es un punto que hace a los desafíos, que hace a un poco el estadio actual de la función judicial. No podemos ser ajenos a que todas estas cuestiones de
audiencias adversas también están presentes en el ejercicio de nuestra tarea. Y no hay que analizarlas pasivamente o sin una actitud autocrítica que nos permita ver cuáles son las estrategias comunicativas que consecuentemente nos corresponde proponer. Vamos a ver cuál es el interrogante que sigue, que tiene que ver también con un modo de pensar estos antídotos, tanto internos como los que tienen que ver con la confianza de la sociedad hacia nosotros. ¿Qué lugar tiene la ética judicial en una visión estratégica de la organización judicial? Es una pregunta que elegimos intencionadamente. Nosotros vemos países que a la hora de organizar sus sistemas judiciales le han ido confiriendo a la materia de la ética judicial un rol de espacio de discusión de las mejores prácticas. Afortunadamente, en la organización judicial a nivel regional o internacional hay mucha comunicación. No podemos tener una mirada de nuestros espacios limitado a lo local, sino que las experiencias que se van dando en otros países o en otros sistemas las tenemos muy a mano. Hay herramientas como para enterarnos qué es lo que ocurre y fijar criterios comparativos que nos dan muchos elementos. En materia de ética judicial se ha avanzado mucho desde las estructuras. El Reino de España y también de Portugal, desde hace muchos años, generaron una cumbre judicial iberoamericana, que es un espacio judicial entre los países americanos y quienes formaron parte en su momento del Reino de España y también de Portugal. Un espacio de sistemas judiciales, como ustedes verán, muy amplio, en donde se fijaron políticas, ¿bien? Y dentro de estas políticas se le asignó un rol a la ética judicial que derivó en la redacción de un código iberoamericano de ética judicial. Quien fuera un ministro de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe en su momento, y es un filósofo del derecho, el doctor Rodolfo Vigo, participó en la redacción de ese código iberoamericano de ética judicial. Y después también en el código de ética judicial de la provincia de Santa Fe. Parecería que había una tendencia a mirar la ética judicial como algo así lejano, un poco distante, poco abstracto, pero en la actualidad, por eso decimos, hay como una mirada estratégica, como una mirada estratégica de la ética judicial de posibilitar una interdiscusión de todos los actores judiciales de cuáles son las mejores prácticas y de generar hasta una suerte de mirada, de espacio común, de discusión común de aquellas situaciones que, si bien pueden no estar definidas como una conducta prohibida por la ley o directamente como una conducta sancionable, claramente puede ser una conducta inconveniente. Las fotos que se publican en las redes sociales, los posteos que se hacen en las redes sociales, la conducta que adopta un integrante del Poder Judicial en un partido de fútbol con sus amigos, el modo de relacionarse con los vecinos, son pequeñas actitudes o no, porque esto en muchos casos puede tomar trascendencia en los diarios. No digo que sea solo de ética judicial el problema, pero ustedes reconocen el caso de la jueza que asistió a la celda, de un detenido que, bueno, había intervenido en su proceso de condena, las discusiones que hay en la esfera pública respecto
de un magistrado federal en la ciudad de Mendoza, a quien se le imputan una serie de conductas. Son todos aspectos que la ética judicial parecería que otorga una suerte de amortiguación. Tengamos estos temas a la vista. La conducta en redes sociales, que es muy problemática, aquellas otras cuestiones que hacen que podamos protegernos, autoprotegernos, eligiendo aquello que puede ser más seguro para la consideración del resto de la ciudadanía. Y también para nosotros mismos. Se observa que la integridad judicial es uno de los sustentos más importantes respecto de las políticas de lucha contra la corrupción. ¿Cómo puede plantear un Estado una política de lucha contra la corrupción si sus propias estructuras judiciales tienen esa situación de corrupción que supuestamente quieren combatir? Por eso se genera a nivel internacional también una puesta en consideración de este tema y una fijación de estrategias a nivel transnacional respecto de la integridad judicial. Y así es que desde un departamento de Naciones Unidas se ha creado una red global, red mundial de integridad judicial, en donde muchos de los temas que hacen a la ética son vistos desde esta perspectiva estratégica. Por eso no es un contenido, no es un conjunto de problemas que haya que verlo como una suerte exclusivamente de moralización. Es un modo de elegir mejores prácticas que nos permitan también fortalecer ese menguante estado de confianza ciudadana que es necesario recuperar. Nos planteamos también el punto que asoma como determinante, ¿no? Y como quizás como eje de qué razón de ser tienen los sistemas judiciales si no son independientes. ¿Es la independencia judicial un factor determinante de la calidad de nuestros sistemas? ¿Cuáles son sus índices? ¿Cuáles son los factores que inciden negativamente? Este es el punto álgido de los desafíos actuales. Nosotros observamos que los países van teniendo dinámicas, coyunturas, afrontando situaciones críticas en las que muchas veces las rispideces con los sectores políticos se presentan de manera recurrente. En el caso de las provincias argentinas, en el ámbito del escenario nacional, en el caso de los países de la región, donde hay situaciones que son críticas en algunos casos, con jueces detenidos, integrantes de los poderes judiciales asesinados, defensores, fiscales, en América Latina, en Turquía, jueces encarcelados, 4.000 jueces fueron encarcelados, el presidente de la Asociación de Magistrados Turca cumpliendo una condena a través de un proceso que ha sido una parodia, jueces que son perseguidos por organismos disciplinarios, como es el caso de Polonia, cantidad de situaciones, algunas más graves, más torpes, y otras que no lo son, que marcan una dinámica en la que las tensiones se presentan. Por supuesto que en la provincia de Santa Fe tenemos basta abrir los diarios para ver que estamos frente a una tensión respecto del régimen disciplinario del Ministerio Público, en donde
el Colegio de Magistrados de la provincia ha sostenido que el régimen aprobado por la legislatura era afectante de la independencia judicial, y también en su momento, cuando esto se inició, fue el posicionamiento de la Federación Argentina de la Magistratura. Por eso nos encontramos con una dinámica en la que constantemente se presentan situaciones de embate o de riesgo o de fricción sobre la independencia judicial. ¿Qué lugar corresponde a los integrantes de los sistemas judiciales sobre esta condición necesaria de un sistema judicial? Es una garantía ciudadana que tenemos que recordar que la Convención Interamericana de Derechos Humanos le garantiza, impone a los estados que tienen que ofrecer a los ciudadanos y garantizar sistemas judiciales independientes. ¿Y cuál es el rol que nos toca en este punto de vista? Y por supuesto que nos toca preservar la independencia interna, que también suele ser motivo de muchos conflictos y fricciones en el ámbito de las provincias argentinas. Esto quiere decir que los órganos superiores o de la misma jerarquía no traten de incidir o de coaccionar o de gestionar o de interferir en la eventual toma de decisiones o en el desenvolvimiento de lo que tiene que hacer un órgano como una defensoría o una fiscalía o lo que fuera. Eso incumbe de manera directa a quienes somos integrantes de los poderes judiciales. De hecho, los códigos de ética colocan en cabeza de cada integrante de un sistema judicial el hecho de actuar positivamente en defensa de la independencia judicial, garantizándola en lo que hace a su desenvolvimiento, pero también grupalmente. Ahora, en lo que se refiere a los factores externos, tenemos que decir que muchas veces juezas, jueces, funcionarios y funcionarias nos sentimos un poco solos frente a ese tipo de situaciones conflictivas que se dan con sectores políticos o con poderes de hecho. Con lo cual es muy relevante en este punto de vista lo que los nucleamientos de integrantes de los poderes judiciales a través de colegios o asociaciones y sus organizaciones de segundo grado hacen en pos de lo que implique poner de manifiesto socialmente esos intentos de afectación de la independencia judicial, como también de aquellas circunstancias, aquellas discusiones, aquellas modificaciones necesarias para tratar de garantizar. Ustedes saben que los modos de afectación de la independencia judicial son muy variados, porque las garantías que permiten asegurarla están definidas tanto por lo que constituyen los niveles de remuneración, de permanencia. Está involucrada la independencia judicial en los mecanismos de selección y también en los mecanismos de remoción, pero también en lo que se refiere a la preservación de los sistemas previsionales, porque ¿de qué sirve garantizar la estabilidad del sistema remuneratorio si después, en el periodo de pasividad de los jueces, se va a afectar a todo el sector con modificaciones que tiendan en definitiva a condicionar la actividad durante los periodos de vida activa? En todas estas situaciones prácticamente se han presentado inconvenientes serios en los últimos años. Discusiones, avances sí en lo que se refiere a los sistemas de selección, pero también dificultades que ustedes conocen, ven que se dan públicamente en el ámbito del Consejo de la Magistratura de la Nación y también en algunos consejos de la magistratura u organismos similares en las provincias argentinas. En lo que se refiere a procesos disciplinarios que a veces buscan desviar su objetivo general, estableciendo algunas persecuciones, también se dan algunas situaciones de estas características. En lo que se refiere a los niveles remuneratorios,
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido recientemente que algunas políticas salariales, como el caso de la provincia del Chaco, son afectantes de la independencia judicial. En lo que se refiere a los sistemas modificatorios, previsionales que se han puesto en vigencia en las provincias que tienen las cajas transferidas, han sido claramente afectantes de la independencia judicial y se han tenido que plantear acciones judiciales. Por eso, todo este conjunto de problemas hace a esta garantía, que parece simplificada, es decir, a todos nos concierne, los modos de debilitarla han sido muchos, y precisamente también uno de los modos de fortalecerla tiene que ver de manera directa con lo que estamos haciendo esta tarde acá, que es la formación judicial. La formación y la capacitación son un instrumento de fortalecimiento igualmente de la independencia judicial. Este es un aspecto por el cual, cuando decimos nos sentimos contentos de venir a compartir este espacio y a traer estas reflexiones que van a dar lugar a otras y también a aspectos que pueden ser compartidos o no por quienes estamos formando parte de estas experiencias, de estos trayectos, hacen justamente a la esencia de tratar de fortalecer la independencia judicial con conocimiento, con criterio, y en definitiva con solidez, con madurez institucional para poder resistir aquellas presiones que intentan debilitar el rol y que muchas veces también intentan borrar los límites de la división de los poderes del Estado. Vamos a ver ahora el interrogante que sigue, que tiene que ver en este caso con algo que va a dar lugar a varias consideraciones en este curso y que todos hemos vivido en el último tiempo, ¿no? Esto hace también al perfil actual, ¿no? ¿Cómo operan los cambios de la gestión judicial en el desenvolvimiento cotidiano? Acá se han dado modificaciones muy trascendentes. No me voy a referir mucho a este tema porque la verdad que deseo que ya vayamos terminando para poder repasar un poquito los contenidos, cumplir con lo que les había prometido de dejar disponible también el material. Y los cambios referidos a la gestión. En los últimos años se han dado modificaciones sobre el modo de afrontar la gestión de los sistemas judiciales que han sido revolucionarias. Por un lado, la gestión judicial adquirió el lugar de un cuerpo de políticas dentro de lo que es la función de gobierno de los poderes judiciales. ¿Quiénes son los responsables de diseñar las políticas de gestión? Bueno, las cabezas de los poderes, las cortes y los superiores tribunales de justicia. Pero toda esta manera de organizar los recursos y el funcionamiento de los sistemas judiciales se ha ido complejizando de saberes y se ha puesto en muy buena medida a tono, por lo menos estos saberes, con lo que ocurre en los ámbitos económicos. Es decir, las organizaciones de la actividad privada tienen una flexibilidad para pensar cuáles son las mejores herramientas para gestionar sus objetivos. Y en los poderes judiciales esto gradualmente fue recibiéndose. Con lo cual, la gestión comprende un número importantísimo de submaterias, de subsistemas, entre ellos lo que tiene que ver con la gestión de la información, la incorporación de recursos tecnológicos, la formación de los recursos humanos, la gestión de los propios recursos humanos. Es un área verdaderamente muy compleja que tuvo su punto de ruptura hace 2 años cuando empezamos a vivir las limitaciones generadas por la pandemia. Y allí, en estos confinamientos, en estos aislamientos
establecidos con finalidad sanitaria, el impacto en el desenvolvimiento de la actividad fue realmente muy profundo, y esto fue lo que generó dificultades muy serias de poder funcionar sin la presencialidad, como también dificultades muy serias para abogadas y abogados en el ejercicio profesional, y también demás auxiliares de justicia. Esto hizo que sobrevengan cambios que no estaban planificados en lo inmediato, y que prácticamente hoy nos encontremos con una gestión a través de sistemas informáticos que canaliza la mayor parte de la gestión de la conflictividad. Vamos a lograr en algún punto llegar a tener absolutamente digitalizada la conflictividad. En este momento estamos en etapas intermedias que indudablemente van a ir también modificándose con el acceso a tecnologías que seguramente nos van a ser muy útiles, pero a marcha forzada se han tenido que dar avances que eran impensables 2 años atrás. Uno mira la geografía de los tribunales en distintos lugares del país y parecería que se ha presentado un cambio también cultural que todavía está decantando respecto de cómo la incorporación de tecnologías y la gestión en general con estas tecnologías, con estos sistemas, la información que permite administrar. Esto es algo que requiere de depuración, que requiere también de discusión entre los distintos sectores involucrados, usuarios, personas que tienen que gestionar el manejo de estos sistemas, pero es el gran cambio que ha tenido el de los sistemas judiciales a través de la gestión en este último tiempo. Hay que señalar que a nivel comparado, las competencias de los órganos de gestión son todavía mucho más intensas. Hay una asociación internacional de administradores de cortes y superiores tribunales, se llama IACA. Esa asociación nuclea a los administradores de poderes judiciales de los principales países que están asociados a IACA. Y entonces hay países que han llegado a niveles de especificidad en la gestión, donde se computan las horas que puede insumir un juicio, los recursos que puede insumir, se calculan los costos que esto puede suponer, las horas de audiencia, en donde todo aparece cuantificado a niveles que nosotros todavía no nos representamos y tampoco los vemos como en un futuro inmediato. Pero hay que saber que en lo que se refiere a competencias de gestión se han dado pasos, y que es un horizonte de saberes y de destrezas que también nos impone ubicarnos frente a lo que constituye un desafío. Muchas veces también tenemos que enfrentar estas transformaciones cuidando la preservación de la independencia judicial, que es el tamiz que nos toca ver que no quede relativizado por la sola incorporación de la tecnología. Quedarían muchas cosas, porque esto no ha sido más que un mirar como con un dron, como se hace ahora, vas recorriendo distintas partes de un escenario, de un campo de juego. Y quedaría mirar un poco el futuro, ¿no? El futuro depende en muy buena medida de cómo miremos el presente. Y la verdad que el presente de los sistemas judiciales no nos puede dejar conformes, porque los sistemas judiciales tampoco pueden ser los espacios de resolución de conflictos de las élites, sino que deben procurar
que la mayor cantidad de problemas que la sociedad tiene ingresen a los sistemas. Y ese es un cometido que corresponde al Estado en su totalidad, a los tres poderes, pero en particular a quienes integramos o aspiramos a integrar los sistemas judiciales. El hecho de que un conflicto llegue tiene que ser algo bienvenido. Por eso, quienes son los vehículos para que estos conflictos lleguen desde las defensorías públicas o las abogadas y los abogados, tienen este valor cualitativo que es justamente de permitir el acceso a los sistemas de justicia, de esa conflictividad que está por el mundo. Se han dado estudios que es importante tomar en cuenta. Les va a quedar a ustedes, acá ya está el acceso al material de lectura que ustedes puedan consultar. Hay un estudio ahí que es muy relevante, que analiza un poco un informe anual sobre el estado de justicia en el mundo, ¿no? ¿Cuáles son la cantidad de millones de personas que no tienen acceso a la solución de sus conflictos y están sus derechos humanos desconocidos prácticamente o sometidos a servidumbre? ¿Cuáles son los millones de personas que no están conformes o que dicen que no han podido acceder sus conflictos a los sistemas de justicia? Por eso, a partir de esa mirada, de ese mapeo de cuántos millones de seres humanos no ven en los sistemas judiciales todavía un espacio que permita lograr la pacificación y también la cooperación, y que en definitiva mejore su calidad de vida, eso ha determinado que Naciones Unidas establezca dentro de los objetivos de la agenda para el 2030, que evidentemente van a estar muy impactados tanto por la pandemia como por el escenario internacional, que la justicia es, y las justicias son, un elemento estratégico para la mejora de la calidad de vida de la humanidad. Para lo cual hay que ponerse en sintonía con eso. Hay algunos elementos que son importantes de esa inclusión de la justicia en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Es interesante cómo se plantean, como para ver en qué grado nuestra tarea cotidiana está incidida por las metas que se proponen esos objetivos. No las vamos a desarrollar todas, pero sí interesa mostrar, en parte, cuáles son esas posibilidades que tiene este objetivo que se persigue de alcanzar. El objetivo 16 es el que nos interesa para ver, bueno, qué se aspira que haya en la Agenda 2030. Como verán ustedes acá, los objetivos son varios, pero hay uno que refiere específicamente a los sistemas judiciales. Y hay que decir que esto no es meramente una declaración. El objetivo establece promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas. Por supuesto que esas instituciones tienen como eje los sistemas judiciales, no solo porque también hay otro tipo de operadores, organizaciones intermedias, los defensores de derechos humanos son parte de esta política, el periodismo también forma parte de los índices que se toman en cuenta para medir la calidad de avance. Ahí están algunas de las metas que ustedes van a poder ver en este material, que está mencionado también en el archivo de Power, que ya lo tienen disponible,
Pero ese objetivo se traduce en algunas concreciones. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad. Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños. Promover el Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Ese concierne directamente a nuestra labor cotidiana, como muchos otros que coinciden netamente. Otra meta, reducir las corrientes financieras de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. Miren si concierne este objetivo a nosotros que formamos parte de los sistemas judiciales en esta ciudad. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. Es interesante destacar que estos objetivos tienen indicadores y por lo tanto hay mediciones. Nosotros podemos medir, y de hecho se hace, y en buena parte de los países se hace, y en Argentina también, cómo desde nuestra tarea cotidiana estamos marcando el avance hacia la obtención de estas metas. Por eso es una tarea medible, y hay organismos que están capacitando la obtención de los datos estadísticos para ver cómo se dan estos rendimientos en este logro planteado a nivel de agenda internacional. Hay un sitio específico que tiene que ver con el denominado hub del objetivo 16, donde ustedes van a poder encontrar información muy interesante respecto de todo lo que se hace en materia del objetivo de desarrollo sustentable, y las reuniones, los encuentros, los materiales que se dan también a nivel internacional sobre este tema. Y dejamos mencionado un sitio que es el sitio de World Project de Rule of Law, que viene a marcar el índice de Estado de Derecho en el mundo, en consonancia con lo que también plantean los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Se cuenta con un sitio que a través de determinados parámetros hace las mediciones respecto del Estado de Derecho en las distintas regiones del mundo. Ver allí qué situaciones móviles se plantean en los países, cómo son esos índices. Van a poder también ver ustedes un material de la Unión Europea de cómo se miden los índices de independencia, y en definitiva yo creo que todo este recorrido que hicimos en la tarde de hoy, con muchas amigas, amigos, con esta tan cálida presentación que hicieron Fabián y Gerardo y Liana, nos lleva un poco a plantearnos la razón de ser de lo que hacemos todos los días, de este privilegio que tenemos en cuanto propósito de poder trabajar para el mejoramiento de la calidad de vida de las ciudadanas y de los ciudadanos, para saber que cuando todas las puertas se cerraron, muchas veces somos la última alternativa para que un conflicto encuentre su respuesta. Y podrán haber muchos cambios, muchas modificaciones que tenemos que hacer, muchos requerimientos que tenemos que tomar en cuenta, discusiones que tenemos que dar en el terreno público, gestiones a las que nos tenemos que adaptar, peleas que tenemos que dar por respetar los lugares que nos corresponden en la escena pública, por preservar la división de los poderes, por preservar la independencia judicial, pero todo es en razón sencillamente de poder resolver los conflictos de la ciudadanía y ser garantes del respeto de la ley, de la Constitución, de los derechos humanos, y ese es un rol que nos enorgullece y que nos da esa vitalidad necesaria para saber que nos podemos perder en las partes de este
rompecabezas que acabamos de definir. Pero lo que unifica todas estas partes, lo que da razón de ser a esta necesidad de estar siempre activos, mejorando el sistema y formando parte de las discusiones, es que las ciudadanas y los ciudadanos necesitan de manera imprescindible de nuestra tarea, aunque sea criticada, aunque no sea jerarquizada. Nosotros sabemos que cumplimos un rol que tiene que ver con la pacificación y la calidad de vida, y en todo momento lo podemos llevar adelante formándonos, cumpliendo con las decisiones o formando parte de este tipo de conversaciones que tienden precisamente a darnos los elementos para poder discutir con mejores razones de todas estas cosas que interesan a la sociedad. Bueno, para mí es un gusto haber estado esta tarde con ustedes, y bueno, si hubiese preguntas, yo diría que hay cantidad de cuestiones que han quedado, pero esto era solo una introducción a lo bueno que va a venir en los próximos encuentros.